Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta mesa redonda titulada Propuestas regulatorias sobre la economía en Costa Rica y en la región, la cual es organizada por la Comisión de Innovación Regulatoria del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Para iniciar con este evento vamos a darle la palabra a la señora Sandra Arauz Chacón, quien es la vicepresidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, quien compartirá con nosotros unas palabras de apertura. Doña Sandra. Gracias, muy buenas noches. De verdad que es un placer verlos de nuevo y me encanta también, tenemos ya 39 participantes, pese al partido, así es que de verdad es todo un tema y los felicito por eso. Reitero mis buenas noches. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica es una institución que acompaña a la sociedad costarricense desde el siglo XIX. Sin embargo, su visión de servicio en la vida nacional ha sido protagónico por la decisión de formar opinión en las tradicionales materias del derecho, así como en los retos que presenta la cuarta revolución industrial para la nueva sociedad en que vivimos. El nuevo milenio ha estado lleno de transformación, la explosión tecnológica, nuevas formas de educación, cambios de paradigma y continuos emprendimientos, como es el caso del surgimiento de las criptomonedas y criptoactivos a finales de la primera década de este siglo, los cuales ha ido cobrando gran popularidad a nivel mundial. Junto a esta popularidad se han impulsado grandes innovaciones tecnológicas como lo es el blockchain, más recientemente los contratos inteligentes y estamos a las puertas del metaverso. Las diferentes naciones han tomado posturas de apertura o rechazo de estas tecnologías, las cuales por su naturaleza representan grandes retos regulatorios. Pero ¿qué queremos para nuestro país? Costa Rica, como nación de amplia trayectoria intelectual, tecnológica, con talento altamente formado, tiene estudiosos, promotores y desarrolladores de estas tecnologías, las cuales pueden representar una oportunidad de empleo, emprendimiento y desarrollo. Sin embargo, también debemos prevenir que nuevas formas de delito se apoderen en este mundo de oportunidades, por lo que inician las conversaciones en esta materia de regulación. Nuestro colegio, como históricamente ha procedido, abre su tribuna para que la Comisión de Innovación Regulatoria analice, debate y proponga sobre el proyecto de ley de reforma a la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Expediente 22.837, y nos brinden sus opiniones sobre la conveniencia o no de esta legislación para el desarrollo de la industria de los criptoactivos a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias y todos bienvenidos. Muchas gracias, doña Sandra, por sus palabras. Ahora vamos a escuchar un análisis del proyecto para regular Bitcoin en Costa Rica, el cual estará a cargo del señor Julio Córdoba, quien es abogado especialista en Derecho Informático, profesor del módulo de Tecnologías Emergentes de la Economía Digital, de la especialización en Derecho Informático de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Don Julio, adelante. Muchas gracias. Quiero saber si estoy proyectando la presentación o estoy proyectando mi WhatsApp, que me daría mucha preocupación. Todo está perfecto, Julio. Ok, perfecto. Muchas gracias y bueno, nuevamente para quienes nos acompañan, un agradecimiento formal. Realmente es una noche especial por el tema que estamos hablando y por lo que el país está viviendo. De hecho, acabo de escuchar unos gritos acá cerca y calculo que ha pasado alguna bola cerca al mar. Entonces, es parte de lo cotidiano y lo que está ocurriendo. Cuando hablamos de este tema, voy a ser muy breve para que podamos pasar rápidamente al análisis que vamos a hacer sobre este tema. Hay que recordar o reflexionar en un principio. Como saben, Satoshi Nakamoto publica en el año 2008-2009 el manifiesto y hace más o menos una década un grupo de colegas empezamos a reflexionar qué era Bitcoin, pero desde el punto de vista jurídico. O sea, ya había personas haciendo negocios, ya había personas haciendo tal vez labores especulativas. La pregunta era desde el punto de vista jurídico, que es lo que somos, abogados, no somos asesores financieros, no somos desarrolladores tecnológicos per se, sino que somos
académicos, juristas. Entonces, en ese tiempo, hace más o menos unos 10 años, lo que llegamos a la conclusión fue que tal vez el Bitcoin era como una moneda supranacional y que el ordenamiento jurídico costarricense debía darle, por lo tanto, lo que era la posibilidad de ser transada como se hace con el dinero internacional, o sea, que la banca acepta, usualmente en Costa Rica, principalmente el dólar, y en un menor porcentaje el euro. Hay otras monedas de curso legal soberanas de otras naciones que simplemente no tienen ningún espacio en una caja de banco a la hora de hacer una transacción porque no existe costumbre o vínculo comercial para relacionarse con ello. Sin embargo, esta idea de que era una moneda supranacional, que podía tratarse como una moneda internacional, pega con pared. ¿Cuándo pega con pared? El 9 de octubre de 2017, cuando el Banco Central publica una posición sobre los criptoactivos o las criptomonedas, que es más o menos este pantallazo que ustedes observan acá. Quiero informar que la fuente que está colocada abajo, yo la consulté y ya no aparece. Sin embargo, cuando la información contenida ahí son screenshots de lo que publicó el Banco Central en el año 2017. ¿Qué es lo que estableció el Banco Central y qué es básicamente lo que se mantiene como diferentes intelectuales con respecto a las monedas electrónicas? De este pronunciamiento se establece que las monedas electrónicas no son monedas. A partir de ahí, entonces la palabra moneda electrónica ya quedaría lingüísticamente, semánticamente en desuso. No son monedas. Entonces, quien las usa lo hacen a riesgo propio. Como no son monedas, por lo tanto no son monedas extranjeras. Segunda premisa a la hora de valorar el tema. Tercer punto, como no son monedas, por lo tanto no tienen poder liberatorio. Para quienes nos observan y nos acompañan y no son del mundo jurídico, perdón, el poder liberatorio es cuando existe una obligación de carácter dinerario y uno llega y paga, ya nadie puede decirle usted debe. O sea, una obligación queda liberada en el momento que uno cancela económicamente la obligación. ¿Y cuál es la moneda de curso legal en Costa Rica para cancelar una obligación? El colón, según la ley orgánica del Banco Central. Y como no son monedas, una industria colateral importantísima dentro de lo que ha sido la criptoeconomía es el tema de la minería. Cuando algunos pensábamos que las monedas electrónicas eran monedas, entonces colisionábamos con el ordenamiento jurídico administrativo del Banco Central de Costa Rica, que establecía que la moneda solo podía ser emitida en territorio nacional por el Banco Central. O sea, hay un monopolio por parte del Estado de la emisión monetaria. Al no ser moneda, por lo tanto, lo que tenemos ahí es que se puede minar en paz en Costa Rica, al menos con la seguridad jurídica que hay hasta el momento, que tampoco se puede decir que es plena. Sin embargo, esta postura se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo. Sin embargo, el Banco Central, después de haber dicho todas estas cosas sobre las monedas electrónicas o los criptoactivos, llegó y dijo que se pueden transar a riesgo propio siempre y cuando se cumpla con la normativa de prevención de legitimación de capitales, con lo cual creo que todas las personas estaríamos de acuerdo. O sea, no quedó como una materia proscrita, no quedó como si usted anduviera algo por lo cual deba ser arrestado o requisado o algo así por el estilo. O sea, no es un asunto prohibido. El año pasado, en agosto de 2021, el señor presidente del Banco Central, el doctor Cubero, publica un ensayo que se llama Algunas consideraciones en torno a las monedas digitales y los criptoactivos. Sobre este ensayo, cuyo link pueden apreciar al lado derecho de la filmina, pueden bajarlo. Este ensayo, él llega y habla sobre la función del dinero, y esta función del dinero habla que es un medio de pago, la unidad de cuenta y depósito de valor, y hace un análisis económico, el cual es bastante acertado y muy aceptable por la comunidad, en el cuanto que las monedas, los criptoactivos como tal, tienen tales niveles de volatilidad que más bien tienen funciones especulativas más que funciones de carácter de transarlas propiamente, como ocurre con el dinero en la economía. O sea, no es un buen dinero en el sentido de utilizarlo como medio de pago, unidad de cuenta o depósito de valor,
no me refiero a buen dinero o mal dinero en términos morales, sino que es en la funcionalidad y utilidad del dinero. Entonces él habla acá sobre ciertos riesgos en su ensayo y se refiere al Grupo de Acción Financiera Gafi, que ha advertido sobre la necesidad de estar vigilantes sobre lo que es la posibilidad de legitimar capitales o actividades conexas con lo que son criptoactivos. Entonces habla sobre el tema de la trazabilidad de esto, que como todos conocemos, al menos las monedas, las redes tradicionales, el blockchain, existe una altísima facilidad para estar rastreando para dónde va, de cuál monedero van los criptoactivos. Entonces, el señor presidente concluye que en Costa Rica la circulación e intercambio de criptoactivos no son actividades permitidas, pues no han sido prohibidas por la ley. Acá creo que tiene un percance con la pirámide de Kelsen, porque llega y dice, la inversión en criptoactivos estaría tutelada por el principio de libertad del 28, 45 y 46 de la Constitución Política, en el tanto la ley no disponga lo contrario. Y bueno, acá entre abogados sabemos que si es un derecho humano, los que están en la Constitución Política, no puede llegar el legislador ordinario a proscribir una actividad por un tema de fuerza normativa, y la Constitución Política es la que tiene el mayor poder para en lo que es el ordenamiento jurídico, y ninguna norma inferior puede imponérsele. Pero sin embargo, para rescatar este párrafo del señor presidente del Banco Central, manifiesto que me gusta la postura en la cual él lo equipara a derechos fundamentales. Espero que desde la institución tan importante que él dirige, ese sea el espíritu que acompañe siempre a la institución con respecto a estas modernas tecnologías que hoy estamos hablando. Y él recalca que obviamente no hay un poder liberatorio, porque como lo mencionamos anteriormente, el poder liberatorio está en la moneda de curso legal. Acá viene un punto incómodo, y es que el señor presidente del Banco Central dice que el enfoque del banco entonces es tolerancia vigilante. Y entonces dice que se tolera la existencia y circulación de los criptoactivos y se da espacio para la innovación de lo que es la industria fintech. Aquí viene, esto es algo que podríamos explorar como antagónico o un poquito paradójico, porque en la anterior él hablaba sobre las monedas electrónicas como un derecho humano. Y los derechos humanos no se toleran, al contrario, estamos obligados a respetarlos y el Estado está obligado a respetarlos por el principio de legalidad. Entonces, ¿cómo es que un derecho humano está bajo tolerancia vigilante? Esto sí es un tema contradictorio en cuanto a la postura intelectual del Banco Central o de la cabeza del Banco Central con respecto a las monedas electrónicas en el ámbito jurídico. Aquí entramos entonces, para ir en materia y pasar a las preguntas y respuestas. Este es el proyecto de ley. Es una reforma a la ley de psicotrópicos, la cual este es el proyecto 22837, que reforma esta legislación, la cual es posiblemente una de las más importantes a nivel del derecho penal, que es la ley de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo. Ya de entrada, vamos viendo que cualquiera que no haya tenido acceso al texto podría decir, ¿por qué si vamos a hablar de criptoactivos? Vamos entonces a entrar en la legislación de narcotráfico. Muy buena primera reflexión. Esta propuesta viene del Instituto Costarricense sobre Drogas, consensuada con lo que es la SUGEF y el CONACYT. El proyecto fue presentado el 9 de diciembre del año pasado, firmado por el señor presidente de la República y la señora ministra de Justicia y Paz. En la exposición de motivos del proyecto, la cual es básicamente un retomar constantemente el mismo cuerpo normativo que pretende modificar, se dice que está inspirada o motivada en lo que es cumplir con los estándares Gafi, o sea, del Grupo de Acción Financiera Internacional, los cuales son observados por la OCDE. Y no hace falta que se mencione a profundidad
nos hemos dado cuenta que en Costa Rica ahora prácticamente muchas de las cosas que se quieren hacer es porque la OCDE quiere, ¿verdad? O sea, la OCDE es constantemente invocada y en este caso el GAFI, que no tiene tampoco, o sea, no estoy siendo menospreciativo porque no se trata de eso, pero no tiene una capacidad jurisdiccional. Incluso el GAFI en algún momento quiso tener una calificación negativa para Costa Rica y una persona de las autoridades de lo que es el sector regulatorio hizo la defensa del país y el país no fue involucrado o indexado en las listas de riesgo o la lista negra. Esta normativa, que no vamos a verla completa porque es bastante extensa, tiene otro tipo de regulaciones, como por ejemplo establece que de ahora en adelante cualquier bien que sea susceptible de inscribir en el registro de la propiedad y que cueste más de $10,000 solo se podrá hacer con dinero bancarizado. O sea, si usted llega a comprar un carrito ahorita que vale 6 millones y tiene la platita en la mano, no podría hacerse, si se aprueba esa normativa, si no está bancarizado. Eso es, por ejemplo, y también incluye ahí otras funciones adicionales con respecto a personas que están vinculadas con lo que son segmentos financieros significativos y que ahora se consideran que es necesario que rindan mayores cuentas para evitar algún tipo de situación vinculada con lo que es la prevención de la legitimación de capitales. ¿Qué dice el artículo? Y básicamente este es como el más importante. Es el 15 quater. Dice lo siguiente y les ruego amablemente su atención. Para combatir la legitimación de capitales, estoy parafraseando el artículo porque lo resumí, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva se deben inscribir y supervisar por su jefe. Las personas físicas o jurídicas conocidos como proveedores de servicios o activos virtuales, que deberán, entre otras cosas, conocer a su cliente, prevenir la legitimación de capitales, controlar transacciones con países de riesgo y reportar las operaciones sospechosas. Cuando vemos esto, la primera pregunta que nos surge es: ¿qué es un proveedor de servicios o activos virtuales? Un proveedor de servicios o activos virtuales, continúa el mismo párrafo, establece lo siguiente: estará sometido a esta ley quien desempeñe cualquiera de las siguientes actividades o operaciones para o en nombre de otra persona física o jurídica. Acá quiero señalar algo. El enunciado con el que inicia el artículo dice para o en nombre de otra persona física o jurídica. O sea, pareciera que si se hace para sí mismo, no aplicaría el artículo. Esa es la interpretación inicial con la cual se va uno a ver los incisos. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué pasa con el final de esto que estoy mencionando. Estarían sometidos las personas que intercambian o transfieren activos virtuales, pues tienen custodia, depósito, administración, control por cualquier medio de activos virtuales, o tienen participación y provisión de servicios financieros relacionados con la emisión, comercialización, oferta, venta de activos virtuales a nombre propio o de clientes. El subrayado no es del original y el acentuado de mi voz obviamente que tampoco. Como pueden ver, la expresión a nombre propio tiene en el inciso C, tiene una colisión con el enunciado que empieza el artículo. O sea, al principio era para o en nombre de otra persona física y en el otro es a nombre propio. Ya por ahí podríamos decir, entonces, ¿a quiénes son proveedores de servicios de activos virtuales? Serían las siguientes personas: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. O sea, todos, toda persona que participe en esto. Ahora, viene la segunda pregunta, que sería, entonces, ¿qué es un activo virtual? Y un activo virtual, seguimos en el 15 quater, es la representación digital de valor que puede ser transado digitalmente o transferido, sin que eso signifique que sean reconocidos como moneda de curso legal en el país o divisa. Cuando cualquiera de ustedes ve esta definición jurídica que brinda el 15 quater, que es un activo de representación digital de valor que puede ser transado digital o transferido, ¿qué cabe ahí? Desde mi punto de vista, y me disculpa quien esté
amigable o favorable con la normativa, me parece que entró todo. Ya, prácticamente estamos hablando que cualquier persona, basado en lo que decía el inciso C del inicio del párrafo anterior, que haga NFT, que tenga monedas electrónicas y las venda, que quiera emitir una moneda, un criptoactivo, que brinde servicios por ejemplo, de redes como Lightning, o que tenga wallets centralizados o que participe en ellos, estaría entrando en esta categoría por el nivel de apertura con que quedó el concepto. El concepto es tan amplio que prácticamente cabe todo. Y viene la segunda parte de esta definición, la cual me genera todavía más preocupación, y es esto. Dice así: reglamentariamente el CONACYT desarrollará el concepto de activo virtual y precisará el alcance de las actividades establecidas en este artículo, acudiendo a criterios prudentes y razonables, así como a la práctica generalmente aceptada internacionalmente y que mejor se adapte a la realidad de nuestra jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita empezamos hablando sobre derechos humanos con lo que es la Constitución política. Aquí estamos en un nivel inferior, que sería una ley, pero nos dicen entonces que el concepto no va a quedar en la ley. El concepto va a ser creado por el CONACYT por medio de un reglamento. Y como ustedes saben, la norma escrita es la que emana de la Asamblea Legislativa, el legislador que es electo por el pueblo. Entonces, acá tenemos una norma que tiene una gran cantidad de sanciones en caso de ser incumplida, porque hay sanciones, ustedes saben que lo que es el tema de psicotrópicos y todo eso, tiene sanciones de carácter patrimonial y tiene sanciones de carácter también carcelario. Y acá tenemos que el CONACYT desarrollará el concepto de activo virtual y precisará el alcance de las actividades de forma reglamentaria. Esto es una colisión con la seguridad jurídica que necesita un desarrollador local o uno internacional que quiera invertir en nuestro país. Luego, dice el artículo 69 ter de la ley, que también lo retomo, que es algo de lo cual creo que no hace falta ni legislar, pero todos estamos de acuerdo. Establece que en la pena de prisión de 5 a 15 años, a quien, por cualquier medio, y ahí vienen todos los verbos típicos, que son recolecte, oculte, provea, movilice, utilice, transforme, promueva, facilite o de cualquier otra forma coopere con la recolección o la entrega de fondos, incluyendo activos virtuales en un país extranjero con la intención o conocimiento de que esos se utilicen o destinen total o parcialmente para armas de destrucción masiva. Creo que cualquiera está de acuerdo con esto y no hacía falta incluso meter activo virtual, para lo que es considerar apoyo al terrorismo, esa situación, porque prácticamente el apoyo patrimonial al terrorismo está penalizado en cualquier nación que uno pueda considerar civilizada. Hagamos un balance de lo que hemos conversado y hemos visto en este artículo principal, el 15 quater de la legislación. En primer lugar, lo bueno es que estamos hablando del tema. O sea, las naciones se siguen pronunciando. Hay ahorita vimos como, por ejemplo, en lo que fue, se están dando en la guerra de Ucrania donaciones por medio de cripto a lo que es la causa ucraniana. También se ha buscado evitar que las personas en Rusia, las instituciones, los oligarcas, logren evitar las sanciones por medio de cripto, o sea, es la geopolítica de cripto. También tenemos que hace muy poco tiempo se aprobó en El Salvador, si mal no recuerdo, en septiembre del año pasado, la ley Bitcoin. Y bueno, acá en la que es la campaña política, bueno, en Chile se ha estado hablando de incluir el cripto como un derecho humano en la nueva constitución. En lo que es el debate presidencial de Colombia se ha hablado del tema, y lo que es en Costa Rica, lo único que vi en un debate, porque sí quiero confesar lo siguiente: por motivos de sanidad mental, para lo que ya voy viendo por dónde va la campaña, ya dejé de ver debates. Yo quería saber qué pensaba cada uno sobre ciertos temas, pero lo que he visto es que los debates se volvieron un poquito menos elegantes, entonces mejor no ver. Entonces, lo único que me contaron, y sí vi el pedacito ahí, fue que un candidato presidencial
dijo que él estaba en desacuerdo con las monedas electrónicas porque era un peligro invertir en eso. Sobre esto debo de manifestar que toda actividad de inversión tiene riesgo. O sea, es incluso hasta una elección vocacional tiene riesgo. Si yo me matriculo en la escuela de arquitectura y después nadie me contrata, los 5 o 6 años que dura en hacerme arquitecto fueron una pérdida de tiempo irrecuperable para mi vida y tendré que ver qué otra cosa hago. O sea, la vida tiene riesgos. Lo importante con estos riesgos es simplemente un tema de tener educación y no estar cayendo en garras de falsas expectativas o discursos hipnotizantes. Luego, el otro candidato llegó y dijo, le entendí menos al otro porque dijo, me voy a disculpar porque creo que lo entendí mal. Le entendí que dijo algo así como que el Banco Central podía emitir Bitcoin. Debo aclarar que si él no dijo eso, yo me debo de disculpar. Y lo que dijo es que él preferiría emitir una moneda electrónica centralizada, o sea, una moneda soberana de Banco Central, un CBDC, y sobre esto, bueno, ya hemos advertido en un artículo académico que publicamos el año pasado en la Escuela Libre de Derecho, en la revista Tribuna Libre, sobre el riesgo que significan las monedas centralizadas, no solo para la banca comercial, sino también para lo que son términos de privacidad. Estamos hablando del tema y solo eso es bueno. Lo malo, bueno, ya hablamos de lo bueno, ahora hablaremos de lo malo. Mientras la hermana República de El Salvador formuló una normativa sobre la materia, nuestro país opta por una ruta menos amistosa, sin entrar en ninguna alabanza, como decía el profesor Medrano hace un ratito, que mencionaba sobre las cosas feas que han pasado en El Salvador. Sí, yo estoy de acuerdo y coincido con él. Creo que Bukele está en una concentración de poder que jurídicamente ya es un tema básicamente de matices que tan dictador es. Ahora, es una normativa de Bitcoin, la cual es fácil de entender. Cualquier persona llega, baja las 3 paginitas que tiene la ley, o tiene 2, y es una ley muy fácil de entender. El segundo punto, cualquiera que llega y dice, quiero tener un poquito de relación con el Bitcoin en El Salvador, toma la ley. ¿Y qué está tomando? La ley Bitcoin, así se llama. Acá en Costa Rica, imagínense, nada más lo digo para ustedes inversionistas que nos ven, o ustedes abogados que están compartiendo acá en el evento, imagínense lo que es llegar y que su cliente le dice, quiero que me explique porque quiero hacer inversiones sobre cripto en Costa Rica, y usted le saca la ley que es contra el narcotráfico. Y yo creo que ya entró quedando, el tema entró quedando a nivel estético. O sea, si en un lado vamos a hablar de Bitcoin como un tema financiero, y aquí vamos a hablarlo desde el punto de vista de la sospecha, del punto de vista de lo peligroso, de lo feo, del narcotráfico, del terrorismo, de la legitimación de capitales, pienso que tal vez por un tema de promoción del país, deberíamos buscar si vamos a legislar, si nuestro Parlamento va a legislar, buscar un camino más amistoso a la hora de presentar un proyecto que es atractivo para la humanidad. Y el segundo punto, si El Salvador se vio beneficiado, quitemos del sábado para atrás que hubo el toque de queda, está en toque de queda. El Salvador se vio beneficiado con la industria Bitcoin, con un 30% de aumento en lo que es la visita turística al país, a su país. Eso a uno le alegra porque uno quiere que a toda la región le vaya bien. Imaginemos toda la industria que puede generar una normativa amigable. No estoy diciendo que hagamos un copy-paste de la normativa de El Salvador, pero sí una normativa amigable sobre cripto en Costa Rica, y sobre todo como potencia para minería verde. Ahorita que tenemos incluso plantas hidroeléctricas, y hay gente que dice, pero eso ¿qué beneficia? Beneficia tanto que hasta turismo genera, turismo académico, turismo de personas mochileras, turismo de emprendimiento. Hay todo un ecosistema económico vinculado con lo que es la criptoeconomía, y yo creo que con esta normativa ya nos estamos empezando a salir esta propuesta normativa. Y en tercer punto, creo que un país como Costa Rica, que cambió los cañones y pupitres, cambió los tanques y pupitres los tanques y cañones por vacunas y pupitres. Es un país bendecido porque no tenemos ejército, un país que tenemos altos estándares educativos, un país que tenemos una población bilingüe importante. Podría ser un epicentro internacional de lo que es la inversión
en estas materias y el desarrollo tecnológico. Deberíamos más bien tener una postura más agresiva a la hora de promocionar el país como destino en esta materia. Y con esta legislación lo malo es que es el mensaje equivocado porque se entra en inseguridad jurídica. Cuando vemos lo más malo es que los criptoactivos y toda la industria de capital intelectual vinculada tiene un alto potencial en nuestro país y entonces necesitamos un marco normativo moderno que dé seguridad jurídica y que no socave el deseo de invertir en el país en esto. Porque lo voy a decir de esta forma, con esta normativa que se apruebe, que básicamente le puede decir a uno, o sea, la exposición de motivos de un proyecto de ley dice básicamente que se quiere apoyar esto. Cuando yo leo los documentos del Banco Central dice que se quiere apoyar toda la industria fintech, pero ninguna ley se rige ni por la exposición de motivos, ni por artículos ni ensayos que den a autoridades del Poder Ejecutivo. La ley se rige por lo que el derecho positivo establece, que es la norma. ¿Y qué es lo que dice la norma? Que prácticamente todo queda como activo digital y todo el mundo queda como proveedor de servicios de activos digitales, lo cual socava y genera inseguridad jurídica. Le puede decir a uno, hay otra forma de interpretarlo en la que no, pero es que la seguridad jurídica, y nada más pongo de ejemplo lo más básico que hay, que es el Código Penal. Si usted toma el Código Penal a partir de que inicia, después de la etapa general, del libro general, uno empieza a ver los tipos penales. Los tipos penales se entienden con mucha facilidad, salvo excepcionalidades. Todos los tipos penales, quedan muy claros a lectura. Homicidio, al que mate a otro. Violación, al que hace tal cosa. Todo se entiende. Si acá quedamos en que hay que contratar a alguien para que le explique a uno la ley, ya vamos mal a la hora de atraer emprendedores o de producir emprendimiento en el campo nacional. Lo feo de esto es que el Banco Central nos tiene ahorita en tolerancia vigilante, que no era bonito, pero bajamos, porque ahora estamos con este proyecto de ley en vigilancia sospechosa y preocupante. Y bajo vigilancia sospechosa y preocupante, me dirán los compañeros de mesa principal si coinciden conmigo o no. Al menos yo no le podría decir a un cliente mío, desarrolle e invierta con la paz y la seguridad jurídica de que no va a tener un problema porque estamos en un presupuesto que no es. Y eso es inadecuado para el desarrollo de la tecnología en nuestro país. Lo feo, la definición legal de activo virtual y proveedor de servicios de activos virtuales es tan amplia que bastará una interpretación reglamentaria de CONACYT para que toda la web 3.0 requiera un permiso gubernamental para operar, o sea, inscribirse y tener autorización, como le decía, el 15 Quater. Y como tal, aquí muere básicamente la innovación, porque justamente la mayoría de los grandes avances de Internet se han dado porque hay un entorno jurídico amistoso para el desarrollo de las tecnologías. Por eso vemos que hay países donde se inventan cosas, hay invenciones, hay el deseo de crear, de innovar, de participar en comunidades de conocimiento abierto, incluso comunidades de diseño con propiedad intelectual. Hay países que motivan eso, hay países que no se genera nada. Yo creo que en ese sentido se puede generar poco en el país con la forma en que estamos llevando la normativa que nos presenta el Poder Ejecutivo. En conclusión, yo voy a presentar tres, muy breves. La primera es que la definición de activos virtuales debe mejorar, porque así como está, y por mejorar me refiero que debe ponerse ahí. Y si llegan y dicen, que, por ejemplo, que no se puede porque si después la situación cambia, habría que llevar a la Asamblea Legislativa, la respuesta es sí. Para eso la Asamblea Legislativa, para proteger al pueblo con normativa que nos permita saber y tener seguridad jurídica. Y recordemos que el desarrollo económico es un derecho humano, está en la Constitución política, la libertad de comercio. Entonces, así como está lo que es blockchain, wallets descentralizados, NFTs, contratos inteligentes, el metaverso, operadores de nodos con sistemas de pago, etcétera, estarían entrando desde una interpretación abierta de la norma. Y la norma como tal no parece que se da perfectamente el espacio para que se interprete así. El segundo punto, si se va a legislar o hacer política pública, debe ser clara y entendible por grandes mayorías. ¿Y sobre esto a qué me refiero?
pocos sectores en la humanidad han generado tanta comunicación, tanta lengua franca, o sea, tanta capacidad de entendernos como ciudadanos como este tema. Uno entra a la red social Twitter y a cada rato hay eventos de Space, a gente hablando de este tema. Todos muy contentos, disfrutando del tema, compartiendo. El amigo de Argentina, un señor que participa desde Honduras, otro que está haciendo un proyecto en Panamá, entra un tico y conversa al respecto. O sea, si queremos tener nómadas digitales, intercambio intelectual, romper nuestras endogamias académicas, o sea, traer nuevas ideas al país, necesitamos una legislación que cualquiera de ellos llegue y la baje y no tenga que ir de un abogado tico para que le diga, explíqueme qué dice esta ley. No, la idea es atraer la inversión y no se preocupen, colegas, que cuando haya más inversión y haya más cosas, no solamente negocios de este tipo van a salir, sino todos los conexos para que una persona pueda operar en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad con un ordenamiento jurídico relativamente ordenado. Una legislación entendible, fácil de comprender. Y como último punto, si queremos que en Costa Rica sea un centro internacional de fintech, es necesario que los requisitos de participación sean accesibles para no generar exclusión por cultura de trámites. ¿Y a qué me refiero a esto? Qué desagradable sería, y lo digo así, qué desagradable sería que al final se aprobara esa normativa y ocurriera esa cosa feísima que es cuando dicen las palabras que no están escritas o las voces que no están dichas, que es para hacer tal negocio en NFT y si usted ocupa tal cosa, muy fácil, tiene que ir donde fulano, que es el que trabajó en tal parte y ese tiene las conexiones. O sea, esto no puede terminar en eso. No puede terminar acá en un mundo que va a ser un mercado en el que solo van a participar personas relacionadas. Yo jamás ni nunca estoy insinuando que los creadores de la normativa están en eso. De hecho, está firmado por el presidente, que es el presidente de la República, había dicho incluso que él firma sin leer cuando compareció en la Asamblea Legislativa. Entonces, no puedo decir que tenga esa intención, pero sí les voy a decir lo siguiente. La idea acá es que tengamos un desarrollo económico basado en emprendimiento y no en relaciones. Porque las naciones que crean relaciones económicas pueden llegar a tal nivel de distopía como lo que se vive en Rusia. Y aquí no quisiéramos entonces que tengamos una criptooligarquía en la cual únicamente cierto sector conectado con ciertos operadores de lo que es el blockchain pudieran ser los que desarrollen esto. No, queremos que hasta la persona que está en el lugar más retirado haciendo cursos por internet de forma gratuita, que no espera ni siquiera una titulación y se le ocurre una idea, pueda desarrollarla en paz y luz sin sentir que en cualquier momento rompe con el ordenamiento jurídico. De mi parte, muchas gracias por ponerme atención y quedo a disposición para compartir con los colegas de la mesa principal en este tema. Muy gentiles y muchas gracias. Muchas gracias, don Julio, por su exposición. Sin duda hay muchos aspectos que debatir, por lo que sin más es importante dar inicio a la mesa redonda en la cual vamos a compartir algunas preguntas con los expositores, quienes nos darán su opinión desde sus propias perspectivas sobre las distintas interrogantes que han surgido alrededor del tema de la mesa redonda de hoy. Para esto, cada expositor va a contar con un tiempo aproximado de 2 minutos para su respuesta. Y bueno, les damos una cordial bienvenida a los panelistas que nos acompañan esta noche. El señor don Rafael Montenegro, quien es abogado especialista en protección de datos y miembro de las comisiones de innovación regulatoria y de derecho informático. El señor Juan Durango, abogado en Derecho Digital, profesor en la especialización de Derecho Informático de la Universidad Escuela Libre de Derecho, y el señor también miembro de la Comisión de Derecho Informático, y el señor don José Adelís Medrano, quien es abogado especialista en Derecho Informático, coordinador de la Comisión de Innovación Regulatoria y de la especialización en Derecho Informático de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Para comenzar la mesa redonda, me gustaría escuchar sus posiciones, tal vez una breve introducción al tema que nos expuso don Julio, a ver cuáles son sus opiniones, cuál es su perspectiva sobre este tema. Iniciamos tal vez con don Rafael. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerles a todos por su atención y participación en este foro. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que este es un tema bastante interesante, bastante bonito. Y bueno, Julio ya lo dijo, ya Julio habló y wow, increíble la forma en que él ha analizado este tema. Sin embargo, yo también me parece importante analizar el proyecto de ley
desde la técnica legislativa, pero no desde la técnica legislativa constitucional tradicional, sino verlo también, y es muy importante analizarlo, que creo que ahora lo podemos hacer y lo podemos discutir, acerca de la técnica legislativa desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, tomando en consideración qué ha pasado, qué ha sucedido con este proyecto y compararlo o hacerle como un contrapeso desde el punto de vista del principio de equivalencia funcional, desde el principio de neutralidad tecnológica y aún desde el principio de la libertad de la contratación, para ver si efectivamente este proyecto, este análisis que se ha hecho a nivel legislativo, permitiría efectivamente contar con un elemento novedoso en cuanto a regulación. Ya lo habló Julio, de hecho me gustó bastante cuando tomó de referencia, por ejemplo, la normativa de El Salvador frente a este proyecto, a esta propuesta, donde, bueno, tenemos dos polos, donde efectivamente aquí en Costa Rica queremos ser novedosos, pero hasta cierto punto estamos diciendo sí, pero no. Estamos reconociendo, pero al mismo tiempo suelto un poquito el mecate porque tampoco les voy a dar rienda suelta para que puedan hacer A, B, C o D. Y adicionalmente, creo que también lo podemos analizar más adelante, aparte de todo lo que ya Julio ha conversado y nos ha expuesto, el tema de que ya actualmente en Costa Rica estamos viendo transacciones inmobiliarias relacionadas con cripto. Muy importante ver ese tipo de transacciones, no solo desde la óptica informática, sino también es importante verlo desde el punto de vista de responsabilidad civil y más aún desde el punto de vista de la responsabilidad notarial, en el hecho que son actos, cuando hablamos de transacciones inmobiliarias a través de cripto, son actos que tienen un efecto registral y en donde va a intermediar un operador jurídico que es el notario, quien tiene que asegurar, que tiene que garantizar la seguridad jurídica y la objetividad en el asesoramiento de la transacción. Y ahí entonces el notario va a tener una labor bastante importante para efectos de identificar el riesgo o no que haya en cuanto a las transacciones con cripto. Son elementos importantes que surgen, hay que analizarlos, son propuestas y más bien agradezco por estos foros porque nos dan a nosotros pie para proponer, para crecer y generar normativa nueva y que sea aplicable efectivamente, que no sea normativa de papel, sino que sea normativa totalmente vigente, eficaz y aplicable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Don Juan Durango, ¿qué nos podría usted decir como introducción a este tema de todo lo que han estado conversando los otros expositores? Gracias. Cuando uno ve el resumen que nos hace Julio y también analiza la ley, uno se da cuenta que esta legislación fue propuesta para favorecer o perseguir el control y la vigilancia, como que ese fuera el propósito de lo que se está regulando, de manera amplia y siguiendo lo que también establecen las guías del GAFI, porque el GAFI lo establece así, que ellos dan una definición amplia para poder abarcar toda la actividad. Igual lo estamos haciendo nosotros con el mal tino, como señaló bien Julio, de dejar vía reglamentaria definiciones que son muy importantes establecer en la ley por su propio rango legal. Entonces esto preocupa en el sentido que puede estas definiciones amplias o este deseo de controlar y vigilar a través de definiciones amplias, preocupa en el sentido que puede expulsar a muchos participantes del sector. Y nada más pensaba en amigos de mi hija adolescente que están involucrados en juegos en el metaverso y ellos acuñan NFTs dentro de los juegos, hacen no sé, ropa o accesorios para el juego, armas, escudos, qué sé yo, sin ser experto en esos temas de los juegos del metaverso, pero sí me cuentan y hacen esos NFTs y hacen transacciones con esos NFTs en las plataformas. Entonces pensaba yo, bueno, de acuerdo a estas definiciones preliminares, un chico de estos tendría que hacer un proceso de conozca a su cliente y demostrarle el origen de sus fondos y demás para poder justificar por qué está transando un activo virtual. Esperemos que vía reglamentaria se pulan estos detalles, que si bien no es la forma idónea de hacerlo, pero al parecer si no se corrige por el legislador esta definición en la ley,
pues esa va a ser la opción que se prevé. Muchas gracias, don Juan. Don Adalid Medrano. Bueno, primero que todo agradecer a la señora moderadora por su participación, a Julio también por esa excelente presentación, también saludar a compañeros de la especialización de Derecho Informático que se encuentran aquí presentes, un afectuoso saludo. Me parece muy interesante iniciar, digamos, mi participación indicando que, bien como lo indica el señor Julio Córdoba, en una democracia este tipo de normativas deben discutirse. Definitivamente, de la manera como está presentada esta ley, me parece que lo que promueve es el monopolio sobre una actividad que más bien lo que busca es la libertad del individuo para que pueda prosperar, e inclusive en ambientes de privacidad, lo cual en este caso también podríamos decir que se encuentra ante una amenaza a la privacidad y la libertad. Sobre ese sentido, también es importante destacar que pareciera que la ley, o el proyecto de ley, mejor dicho, parece que tiene una idea de la criptoeconomía como si fuera ciberdelincuencia, como si fuera narcotráfico, como si fuera legitimación de capitales. Uno debería solicitarle a este tipo de personas que abran un poco los ojos y se informen, porque sin lugar a dudas, la criptoeconomía podría traer prosperidad para Costa Rica y, si bien es cierto, no podemos negarlo, podría ser utilizada para legitimación de capitales, y una mala normativa como la salvadoreña puede abrir las puertas para que personas vinculadas con el terrorismo, ciberdelincuencia, narcotráfico y otro tipo de delincuencia puedan encontrarse en un país. Lo cierto es que no es de recibo que una normativa sobre algo tan importante para un país simplemente inicie desde la perspectiva de una actividad delictiva. ¿Por qué no podríamos nosotros tratar de utilizar este tipo de plataformas para tratar de brindarle más libertad al ciudadano y más posibilidades para que pueda prosperar? Porque de la manera como se encuentra la propuesta, prácticamente nos encontraríamos ante una situación en donde cualquier activo virtual va a tener que estarse transando de alguna manera en entidades financieras. Entonces, a mí no me parece de casualidad que con estas normativas traten de inclusive superar lo que requiere entidades internacionales o las recomendaciones de estas. Y tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser vigilantes del que dice que nos va a vigilar sobre qué es lo que quieren promover, porque un tipo de normativa que sea tan restrictiva podría llevarnos a un norte que no queremos, porque puede afectar la economía y libertades individuales. Muchas gracias. Muchas gracias, don Adalid. Y justamente sobre ese tema que usted nos estaba comentando, a nivel internacional existe preocupación sobre el uso de las monedas electrónicas para la legitimación de capitales, como usted lo mencionaba. En ese caso, les planteo la primera pregunta, que sería, ¿será mejor proteger a nuestro país evitando el uso de las criptomonedas? Iniciemos con don Juan Durango. Gracias. Voy a contextualizar un poco el tema de legitimación de capitales, aportando unas estadísticas muy interesantes que hace poco la compañía Chain Analysis brindó en su reporte anual. La ONU ya había establecido que de manera global cada año se está lavando, se está legitimando capitales por valor entre 800 mil millones de dólares y 2 billones de dólares. Si aterrizamos esas cifras en lo que corresponde a cripto, tenemos que en el 2021 8.600 millones de dólares se utilizaron para legitimación de capitales con criptoactivos, con activos virtuales. Estamos hablando de que del total del monto que la ONU establece que se está a nivel global destinando a legitimación de capitales, el 1% lo se está representando en criptoactivos, solo el 1%. Del total de transacciones realizadas con criptos, solo el 0,15% fueron utilizados en transacciones
provenientes de direcciones vinculadas con actividades ilícitas, es decir, del total de transacciones criptos generadas en el 2021, solo el 0.15% se identificaron como transacciones provenientes de orígenes ilícitos, que abarca todas las actividades, no solo legitimación. Ese es el panorama y ese es el principal motivo que están estableciendo las organizaciones internacionales y nuestras legislaciones para llevarnos a esta hiperregulación de las actividades cripto. Ahora, ahí está su parte buena, por lo tanto, para responder la pregunta, ¿será mejor proteger a los usuarios del tema cripto? Pues si uno ve las estadísticas, es muy bajo el porcentaje que se está utilizando para cibercrimen, contrario con todos los beneficios que pueda traer. Al día de hoy, Venezuela, conozco varios programadores venezolanos que son contratados por empresas internacionales y que prefieren recibir sus pagos a través de criptomoneda, porque si le hacen un giro en dólares, eso se les convierte prácticamente en nada en su país. Entonces, ¿para qué sirven estos escenarios, los criptoactivos para ellos? Para evitar los controles de un Estado totalitario que tiene medidas económicas incorrectas o equívocas y que no permite que sus ciudadanos puedan enriquecerse o generar actividades lucrativas. Por lo tanto, incluso el mismo Gafi ha establecido esto como un beneficio de las criptomonedas, los bajos costos transaccionales a nivel internacional y el acceso a instrumentos financieros de los ciudadanos que no necesariamente tendrán que acudir a mercados de valores sofisticados para poder acceder a instrumentos financieros, son entre muchos de los beneficios que trae la economía cripto. Por lo tanto, debe ser una actividad, como estableció Adalid y como señaló, que debería más bien ser impulsada y fomentada entre los ciudadanos. Muchísimas gracias, don Juan. Don Rafael, le damos la palabra. Gracias. Sí, de hecho, bueno, en estos momentos decir que debemos proteger al ciudadano, con este proyecto lo que estamos haciendo es que prácticamente estamos excluyendo este tipo de mercado para el ciudadano. Me parece que aquí en Costa Rica tenemos una proyección bastante grande en cuanto a lo que es innovación y tecnología. De hecho, si vemos, hay varios reportes en el MISID, está lo que es un reporte acerca de la inversión en actividades científicas y tecnologías en Costa Rica, donde para el 2018 había incrementado en un 16%. Es un porcentaje bastante considerable, lo que nos permite a nosotros entender que Costa Rica tiene la capacidad para. Sin embargo, aquí es muy importante lo siguiente, y me voy a ir un poco técnico, que es, bajo el principio de equivalencia funcional y este proyecto, este análisis que estamos haciendo sobre el artículo 15 cuarter, estamos tomando que el servicio de activos análogos, lo que es la proveeduría de servicios análogos, productos análogos físicos, per se considera una actividad lícita por naturaleza propia, porque si consideramos que todo lo que es el servicio de proveeduría de activos digitales se presupone por ley que va a ser para efectos de lavado, para efectos de mantenimiento o de actos terroristas, lo que es financiamiento de terrorismo y de drogas, entonces estamos quebrantando el principio de equivalencia funcional que debe regir en la norma bajo las nuevas tecnologías. Tenemos la capacidad, tenemos la inversión, tenemos la forma, ya Julio le decía, aquí en Costa Rica, bajo principios generales, la minería no tiene ningún inconveniente. Sin embargo, con este proyecto de ley, si vemos el artículo 69 que analizó Julio, que citó Julio, de este proyecto, la actividad de minería también quedaría regulada y si no está debidamente autorizado ante la SUCAF, sería prohibida. Entonces, ¿qué pasa? Estamos de una vez generando una presunción de que todos los servicios de activos digitales son ilegales, por así decirlo. Y es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Costa Rica, a ver, entendamos, ¿cuál es una de las mayores actividades que genera ingresos a nivel nacional? Todo el tema de tecnología. Tan es así que, bueno,
Seamos sinceros, tenemos empresas como Intel, tenemos empresas como Gorilla, tenemos empresas de tecnología biomédica que está aquí en Costa Rica. Tenemos cómo atraerlos, tenemos cómo generar tecnología. Sin embargo, con este tipo de normativa, lo que les estamos diciendo es, prácticamente les estamos haciendo la cruz para decirle, hey, yo quiero que hagan tecnología, pero esta tecnología es mala. Esa es la situación y eso es lo que está pasando. En estos momentos, ¿tenemos proyección? Sí, tenemos mucha proyección para avanzar en estos ámbitos. La cuestión es que nos están amarrando de manos para simplemente poder manejar lo que podamos hacer con estos dos deditos. De resto, la tecnología va a quedar amarrada. Lo que es esta proyección económica cripto quedaría amarrada con este proyecto, porque todo tendría que ser bancarizado y tendríamos que empezar a burocratizar la economía cripto. Muchas gracias, don Rafael. Don Adalid, ¿usted qué considera? ¿Será mejor proteger a nuestro país evitando el uso de las criptomonedas? ¿Cuál sería su posición? Sí, bueno, de manera muy puntual me parece que, y como le indicaba el señor Julio Córdoba, claramente toda inversión representa un riesgo. ¿Y qué es lo que le podemos dar al costarricense para que pueda gestionar mejor sus riesgos? Educación. Y en ese sentido, me parece que el Estado debería invertir en educar a la población, no solo sobre criptoeconomía, sino sobre otros retos que representa la tecnología. El Estado costarricense invierte muchos recursos en las universidades y estas podrían generar capacitación gratuita por medios digitales para que la población pueda no solo protegerse de sí, las estafas que se dan a través de la criptoeconomía y otros delitos que podrían darse en este entorno, pero también para aprovechar las oportunidades que esta presenta. Educación es la solución, no una posición en donde el Estado dice vamos a protegerlos, vamos a prohibirlo. Me parece que eso es de la Costa Rica del pasado y debemos empoderar al ciudadano con educación. Muchas gracias, don Adalid. Y bueno, retomando a la presentación de don Julio respecto a la legislación que rige en El Salvador, la siguiente pregunta para los expositores sería si están de acuerdo con que Bitcoin sea una moneda de curso legal. Don Rafael. Hola, muchísimas gracias. Bueno, a ver, tengamos en cuenta algo. La legislación de El Salvador fue directa y concreta con Bitcoin. ¿Ok? De hecho, la reconoce como moneda legal en El Salvador. Aquí estamos siendo, y eso hay que, pues, hasta cierto punto analizarlo, estamos siendo neutrales tecnológicamente hablando, porque no estamos hablando de únicamente Bitcoin. Recordemos que desde el punto de vista de cripto, el Bitcoin no es la única moneda, no es la única divisa que podemos manejar. ¿Qué pasa? El hecho de reconocer el Bitcoin como moneda trae una serie de trascendencias legales y económicas que teníamos que analizar a profundidad. Y aquí la cuestión es, y si ustedes ven la redacción del proyecto, aquí tendríamos que prácticamente ponernos la camiseta y que haya una institución, entre comillas, hablemos Banco Central, que se ponga la camiseta para efectos de entonces analizar la forma de cómo vamos a reconocer el Bitcoin como moneda. ¿Por qué? Porque si vemos la redacción de este proyecto, se habla primero de su jefe, pero al mismo tiempo se le quiere echar el churuco, y perdón el término, pero así es, se le quiere echar el churuco a CONACYT. Pero luego dice, no, mira, pero es que CONACYT solo para esto, pero luego metamos al ICD, y al final vemos que hay un montón de instituciones que prácticamente sí están vinculadas, porque sí están vinculadas con todo lo que es la ley 8204, pero no hay alguien que quiera venir a decir, a ponerse la camiseta y decir, sí está bien, vamos a reconocer el Bitcoin como moneda. Aquí en Costa Rica, ¿qué pasaría? Bueno, como les dije en un principio, ya se están dando transacciones con Bitcoin, que se estén manejando a través de llamémosle así, permutas, porque se puede manejar notarialmente como una permuta de activos. Sin embargo, al darle un valor, podríamos de alguna u otra manera incentivar la economía, incentivar el progreso aquí en Costa Rica. Lo hablaba Julio hace un momento. El tema del reconocimiento Bitcoin en El Salvador ha incentivado el turismo, ha incentivado lo que es la innovación, ha incentivado lo que es la inversión.
Sin embargo, aquí en Costa Rica podríamos también incentivarlo de alguna u otra forma a través de ese reconocimiento, obviamente estableciendo ciertos parámetros que den seguridad jurídica. ¿En qué sentido? En que este tipo de normas tengan un poco más de coherencia desde el punto de vista de regulación tecnológica, con base en los principios que rigen la norma técnica del derecho informático. Muchas gracias, don Rafael. Don Adalid, ¿qué considera usted? ¿Estaría de acuerdo con que Bitcoin sea una moneda de curso legal, al igual que lo es en El Salvador? No, me parece que la posición salvadoreña es errada. Me parece que toman esa decisión debido a una falta de debate regulatorio que es propio de una dictadura, o sea, que se impone lo que se debe hacer, que uno debería esperar en toda democracia que si se propone un proyecto de ley como el que está proponiendo ahorita el gobierno, es que diferentes especialistas y participantes de un sector o diferentes sectores puedan pronunciarse para tratar de tener la regulación más adecuada, pero también que refleje las necesidades de un país. A mí siempre me ha parecido que en este caso Bitcoin debería ser tomado en cuenta como una moneda extranjera. En el momento que El Salvador la reconoce, eso sí, como una moneda de curso legal, a mí sí me parece que ahora sí es una moneda extranjera. Y me parece que hay ventajas con respecto a reconocerla de tal manera, debido a que si es una moneda extranjera y usted la compra, no le van a decir que porque ha ganado valor usted inmediatamente está teniendo ganancias, ¿verdad? Entonces yo creo que eso a nivel práctico tiene sus ventajas. Entonces a mí me parece errado, digamos que el camino que ha utilizado El Salvador, a pesar de que sí considero que si se promueve la criptoeconomía, si se promueve la utilización de diferentes métodos de pago, inclusive permitirle a las entidades financieras tratar de tener soluciones más innovadoras, todos ganamos, pero cuando Bitcoin se busca imponer que todo el mundo lo tiene que aceptar, a mí me parece equivocado, inclusive va, digamos, en línea, digamos, contraria a lo que se propone con este tipo de proyectos. Entonces, para no acaparar mala palabra, en desacuerdo. Muchas gracias, don Adalid. Don Juan Durango, ¿cuál sería su posición? No estoy de acuerdo. Me parece que el Bitcoin como tal es un tipo de activo virtual que todavía es muy volátil, que se ha utilizado más como inversión, que ya en El Salvador tuvieron el problema para poder generar esa transaccionalidad a un costo más bajo, por lo cual tuvieron que empezar a trabajar con una red, con una capa de red que es la Lightning. Creo que habrían varias dificultades por resolver todavía, retos. Me parece más importante y prioritario regular la actividad como tal, la criptoeconomía, con el propósito de no solo regularla y organizarla y darle seguridad jurídica, sino de impulsarla también y promoverla por los diferentes actores de la industria. Muchas gracias, don Juan. Bueno, la siguiente pregunta también en relación con lo que nos comentaba don Julio en su presentación es: ¿Costa Rica tiene potencial para fintech y si será de provecho o es una moda pasajera? ¿Qué considera don Adalid? Me parece que el país tiene mucho potencial para este tipo de tecnologías y me parece que incluyendo las entidades financieras pueden aprovechar mucho. Digamos que los smart contracts para dar servicios innovadores, me parece que hay muchos desarrolladores en el país que pueden brindarle soluciones a los costarricenses sin tantas restricciones, sin que tengamos una regulación que prácticamente los trate como criminales, salvo que prueben lo contrario. Entonces me parece que el enfoque desde el inicio debe ser diferente, que Costa Rica definitivamente tiene mucho potencial, no es una moda pasajera y que más bien debemos aprovecharla, y eso es parte de lo que queremos hacer. Muchas gracias, don Adalid. Don Juan Durango, ¿considera usted que tiene Costa Rica potencial para Concuerdo fintech? completamente, mucho potencial, hay mucha innovación. Según Radar Fintech, a noviembre del año pasado teníamos 46 fintechs. Estoy seguro que hay más porque he participado en algunos proyectos que no están ahí reseñados en ese reporte. Es una industria de
muy disruptiva, llegaron a competir fuertemente con las entidades financieras tradicionales, han aportado mucha flexibilidad, tecnología, agilidad, mucho pragmatismo al ecosistema financiero, han permitido acceder a productos muy innovadores. Sin duda, como toda industria, va a llegar el momento en que queden algunos liderando y otros quizás no podrán mantenerse por diferentes razones, como en cualquier otro sector, pero lo importante es que como país debemos ofrecer las condiciones para que estos proyectos innovadores, desarrollados generalmente con gente muy joven, usualmente atiendo proyectos realmente innovadores, gente muy talentosa que conoce mucho lo que hacen, que buscan nada más una guía legal, un soporte legal. Entonces, sí, como país debemos ofrecerles unas reglas claras que promuevan esta innovación, que permita al país competir con otras jurisdicciones. Estamos en una economía digital totalmente globalizada, donde ya no la competencia es local, sino que es a nivel regional, a nivel continente, a nivel mundial. Entonces, no podemos ser tan lentos en las reacciones como ordenamiento jurídico que estamos teniendo con la innovación. Tenemos que ser más proactivos en ese sentido. Muchas gracias, don Juan. Don Rafael, desde su perspectiva, ¿qué considera? Desde mi óptica, a ver, si tenemos proyección, sí, pero me parece que más que pensar en la proyección es ver la riqueza de conocimiento que hemos generado con la tecnología fintech que actualmente está en práctica o en vigencia aquí en Costa Rica. En los últimos 3-4 años se ha incrementado exponencialmente todo este tema de tecnología fintech, no necesariamente con cripto, pero sí tecnología fintech. Lo hablaba David hace un momento, todo el tema de lo que son smart contracts también, lo que es legal tech, lo que es fintech. Todo esto tiene una gran proyección, sí, tiene una gran proyección, pero adicional a la proyección que podemos llegar a ver, entendamos y reconozcamos la riqueza que ha generado, y no digo riqueza desde el punto de vista económico, hablo de la riqueza de know-how que se ha generado con toda la tecnología fintech a este momento. ¿Cómo ha permitido que la economía fluya en un momento de pandemia donde prácticamente si no fuera por este tipo de tecnología los intercambios y las transacciones hubieran sido totalmente nulas? Eso ha permitido que de alguna u otra forma la economía, de una forma muy progresiva, muy orgánica, se mueva, pero ha permitido mantener la economía en movimiento. ¿Tenemos proyección? Sí, mucha, exponencial, bastante. Muchas gracias, don Rafael. Bueno, la siguiente pregunta, para iniciar con don Julio, para saber su perspectiva, ¿será necesario que el gobierno tenga conocimiento de los saldos y movimientos que se negocien en o desde el territorio nacional? Tiene el micrófono apagado, don Julio. Disculpas, de tanto escucharles me concentré tanto y se me olvidó de encenderlo. Que está interesante la pregunta porque como no son monedas, no entendería qué se entiende por saldo. Es un tema ahí semántico. La segunda cosa es esta. Creo yo que si no son monedas, me parece incluso muy invasivo que el gobierno quiera saber absolutamente todo. Bueno, si lo que quiere saber es algo, que se fije en el blockchain, que eso es público, ¿verdad? Eso lo puede ver cualquiera. Pero sí me llama la atención porque si aún tenemos protección con respecto al secreto bancario para evitar una invasión a la privacidad por parte del gobierno, esta privacidad que ya va quedando porque se ha erosionado mucho en los últimos años, sería totalmente contrario, y me disculpan acá si me paso de abstracto filosófico. Justamente cuando uno lee el manifiesto de Satoshi Nakamoto, se habla de la eliminación del tercero de confianza y lo que es confiar en nosotros mismos y no estar confiando en bancos, ni estar confiando en gobiernos, ni estar confiando en otras cosas que no sea la sociedad civil. Y si para poder participar en el sistema va a ser necesario estar entregando toda la información al gobierno, me parece que es 1984, versión criolla, versión tercer mundo. Y la otra cosa es que incluso me pongo a pensar cuál será la forma para si un gobierno dijera yo quiero saber los saldos y que me entreguen toda la información, creo que más bien va a generar una estampida en lo que es la innovación, o sea, que la gente va a preferir no estar
o va a empezar mejor a guardar el secreto de qué es lo que tiene? ¿Verdad? Que creo que es lo que va a hacer alguna gente en España, leí por ahí, ahora con la nueva normativa que aprobaron. Muchas gracias, don Julio. Don Rafael, ¿qué opina usted? Hola, muchísimas gracias. Sí, disculpe, es que acabo de tener los vecinos gritándome que acaban de meter el gol, entonces me desenfoqué un poco. Aprovecho para celebrar que Costa Rica metió gol. María José, ¿podría porfa repetirme la pregunta para nuevamente retomar el... Sí, ¿será necesario que el gobierno tenga conocimiento de los saldos y movimientos que se negocien en o desde el territorio nacional? Sí, perfecto. Ok, a ver, entendamos que esto va relacionado un poco con todo lo que es el deber de información que tienen los sistemas, el sistema bancario y el sistema financiero nacional a través del SIC. ¿Qué pasa? Esto está relacionado con todos los movimientos de activos monetarios, económicos, divisas, moneda. No estamos reconociendo el criptoactivo como una moneda como tal, pero queremos darle ese valor al incluir ese tipo de requisitos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Prácticamente estamos abriendo la posibilidad de que prácticamente lo que decía Juan Durango. Entonces, si un joven o un niño va a interactuar en un videojuego o en la red de tal forma que haga intercambio de criptoactivos, prácticamente con esta normativa entonces lo vamos a llevar a eso. Cuestión que, si lo vemos prácticamente hablando y en la realidad, chica, va a ser algo totalmente complejo y vamos a prácticamente a tener un Estado totalmente intervencionista frente a los actos en Internet, frente a la criptoeconomía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la realidad? La realidad es que no estamos avalando la criptoeconomía, al contrario, la estamos prácticamente o indirectamente restringiendo y prácticamente la estamos ahogando. ¿Por qué? Porque nadie va a querer entonces transar con cripto porque va a tener que brindar toda su información frente a simplemente limitaciones que, por ejemplo, si yo tengo una transacción mayor a $10,000, ahí sí tengo que hacer el conozca a su cliente, está bien, pero con cripto sería en todo tipo de actividad. Entonces estamos regulando eso. Entonces, no me parece que sea algo acorde el tema de que tengamos que estar dando nuestra información para este tipo de actividades económicas en todos los eventos, en todos los actos. Muchas gracias, don Rafael. Don Adalid, ¿usted qué opina? Muchas gracias, María José. A mí sí me parece, al igual que don Rafael Montenegro, que celebra el gol, por supuesto que aquí estamos igual, pero al igual que él, me parece que la política pública debe tratar siempre de luchar por el respeto de los derechos digitales, en específico la privacidad. Tenemos que tomar en cuenta que no podemos pensar en un país que busque el desarrollo donde los ciudadanos tengan una vida transparente hacia el Estado. Por el contrario, debemos más bien brindarle cada vez más ámbitos más privados al ciudadano para que se desarrolle, lo que no quiere decir que simplemente le abramos las puertas a la legitimación de capitales. Sí hay que buscar una solución, porque por supuesto que ese es un grave problema que puede utilizarse no solo con criptomonedas, sino que también con el dinero fiat. Entonces, lo que no podemos hacer es tratar todo lo que tiene que ver con la criptoeconomía como si fuera un delito y tratar de detener su avance, excepto si es una entidad financiera. No podemos detener la innovación. Gracias, don Adalid. Don Juan Durango. Sí, completamente de acuerdo, y este problema, porque lo veo yo como un problema de los gobiernos por querer ir disminuyendo el anonimato, la privacidad, no es solo de un tema de Costa Rica. Muchos gobiernos ya se han dado cuenta o han encontrado en la tecnología la oportunidad ideal precisamente para ir disminuyendo ese derecho que como ciudadanos tenemos al anonimato y a la privacidad. Simplemente no les gusta, les incomoda la privacidad de las personas. Los ciudadanos nos volvemos sospechosos si ciframos nuestros mensajes, si utilizamos una VPN, si utilizamos criptografía. Hay gobiernos que expresamente se han manifestado en contra de esos mecanismos y que les preocupa que los ciudadanos conserven cierto rango de privacidad en las telecomunicaciones.
Si lo trasladamos al manejo del dinero efectivo, vemos como en España la ley antifraude del año pasado, por ejemplo, ya prohíbe los pagos en efectivos mayor a 1.000 euros. Precisamente hoy el Banco Central Europeo calificó como totalmente desproporcionada esa medida para combatir el fraude y la legitimación de capitales, pero a eso están yendo los gobiernos y contra eso necesitamos luchar. Como bien acaba de decir Adalí, necesitamos legisladores que se pongan la camiseta de nuevo por la lucha de la privacidad, por el respeto a la intimidad de los ciudadanos y en ese sentido, pues volver a recuperar un poco de esa privacidad que nos han querido ir robando, sobre todo justificadas por estos propósitos superiores de luchar contra ciertos flagelos a nivel global. Entonces, estamos creo que ya yendo demasiado arriba con los requisitos. Esta semana leía un tuit contando una historia de una señora que inició un emprendimiento en su casa, intentó abrir una cuenta en un banco local, público, acá en Costa Rica, una cuenta CES, de estas de cuentas de expediente simplificado, donde el mismo reglamento establece que con solo la presentación de la cédula podría abrir una cuenta de estas. Pues este banco le pide, además de la cédula, documentación que pueda otorgar evidencias del origen de sus fondos. Pues la señora evidentemente no pudo presentar estas evidencias y simplemente no le abrieron su cuenta. ¿Qué le quedará a ella? No sé, ir quizás a alguna aplicación fintech que le permita gestionar algunos fondos y tener cierta circulación o alguna inclusión financiera en el sistema. Pero estamos llegando a esos límites que ya me parecen demasiado exagerados y coercitivos para el ciudadano que pretende bancarizarse o que pretende ganar algo de inclusión financiera. Muchas gracias, don Juan. Nos está comentando don Rafael que otro gol de la selección. Muy buena noticia. Bueno, y tal vez ahorita que estoy conversando con don Juan Durango, le hago la siguiente pregunta a usted también, que sería, ¿está de acuerdo con que el gobierno emita una moneda electrónica controlada por el Banco Central? Lo que nos comentó hace un momento don Julio, que fue una de las propuestas que le parece que escuchó por parte de alguno de los candidatos. ¿Qué considera usted? Sí, muy interesante pregunta y lamentablemente no le puedo decir si sí o si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero lo que sí le puedo plantear son unos retos, un escenario que plantea unos retos y algunos beneficios, ¿no? Como retos, tenemos que al ser una criptomoneda, ahí nos surgen varias preguntas sobre qué plataforma blockchain se va a desarrollar, se desarrollaría esa criptomoneda. Recordemos que tengamos en cuenta que sería una moneda totalmente programada, es decir, que va a haber un smart contract gobernando esa moneda electrónica centralizada, entonces que traería sus beneficios esta programación como sus retos interesantes, ¿no? Si se podrá auditar este smart contract, si este smart contract podría eventualmente estar programado para hacer lo que se conoce como un corralito. Recordemos que en algunos países, cuando la situación financiera ha llegado a ciertos límites, el gobierno decreta un congelamiento de fondos en los bancos. Eso es lo que se conoce como un corralito para evitar la fuga masiva de fondos. Entonces, al tener un dinero programado en una blockchain con un control central, existe ese riesgo, existe que eventualmente algún día diga el regulador, vamos a congelar fondos, no más transacciones, y el smart contract vamos a pulsar el botón rojo de stop y la economía podría verse colapsada, ¿no? Temas con el anonimato, todas las transacciones serían obviamente públicas, visibles, transparentes, el ente regulador tendría control absoluto de la moneda y la competencia que se generaría con las entidades financieras. No sé si las entidades financieras vayan a permitir estar excluidas de un sistema como estos, entendido que todo correrá sobre una blockchain. Y bueno, tendría beneficios, mayor recaudación tributaria, agilidad en los pagos que se generarían en el ecosistema. Se podría agregar una capa de identidad digital autosoberana muy importante para estas transacciones, donde las partes se puedan identificar, y esto minimizaría obviamente la estafa informática que nos agobia en estos días, los fraudes financieros que nos tienen contra la pared. Entonces, eventualmente una moneda electrónica podría
minimizar estas circunstancias, pero bueno, ahí planteo esos dos escenarios. Muchas gracias. Don Julio, ¿usted qué opina? ¿Estaría de acuerdo con que el gobierno emita una moneda electrónica controlada por el Banco Central? Muy en concreto, lo considero una severa amenaza para la privacidad. Habría la abolición al derecho a la intimidad en transacciones financieras. Y además de eso, pensando en sus orígenes, vemos que China prohíbe la criptoeconomía, incluso la proscribe con penas de cárcel a quien tenga transacciones en Bitcoin, y promueve su yuan para que el nivel de control del capitalismo totalitarista vigilante que tiene China con una población totalmente biometrizada sea pleno. ¿Sí? Entonces, creo que la privacidad como derecho humano se vería profundamente comprometido con esto, y creo que por un lado pensaría que la banca comercial que se vería amenazada con eso haría suficiente lobby para que no ocurra. Sin embargo, no podemos depender de un derecho humano de que alguien haga el lobby. Básicamente, como por derechos 24 y 28 de la Constitución, creo que un principio de gobierno limitado no podría tolerar esto, y preferiría que nuestro país no dé pasos en esa ruta, porque ya el nivel de control que hay sobre las transacciones de la población es bastante elevado como para seguir profundizando al respecto. Y en sentido sobre la seguridad, incluso siendo más negativo, incluso hasta me preocupa. Ahorita me pasaron una noticia, lamento comentarla sin haber visto todo el cuerpo de la noticia, pero entiendo que un banco que acaba de tener una situación sumamente extraña con Simpes está diciendo que la culpa prácticamente la tuvieron la gente que entregaron las claves. Y yo, híjole, o sea, yo sé de gente que se ha estado yendo de ese banco, y también sé de personas que han estado sacando la platita, inmediatamente se la depositan porque les da miedo que les jueguen la vuelta. No quisiera tener todo ese montón de información en el Banco Central basado en que ellos van a cuidarnos mejor. O sea, no me gustaría renunciar a mi privacidad en nombre de la seguridad. Muchas gracias, don Julio. Don Rafael, ¿cómo lo percibe usted? Bueno, a ver, sería una propuesta, o es una propuesta interesante. Tener al banco emitiendo criptomonedas es algo novedoso, interesante. Habría que ver el músculo que tenga el Banco Central para efectos de controlar este tipo de economía. Sin embargo, me uno al comentario de los demás panelistas, me preocupa. A ver, si a este momento, a como estamos, a través del registro de transparencia y beneficiarios finales, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el ICD, ya tiene un montón de información de los ciudadanos, sea que ejerzan o no una actividad económica, porque basta con tener una entidad jurídica para tener que dar fecha de nacimiento, lugar de residencia, correo electrónico, número de teléfono, la cantidad de capital que yo he dado en una compañía. Aparte de todo eso que yo ya he brindado, desde el punto de vista del registro de transparencia, porque agreguemos también, si yo participo en un fideicomiso, tengo que aportar una constancia de por qué el fideicomiso, los fines, las partes, todo. O sea, tengo que dar prácticamente mi vida entera para este tipo de actividad económica o de criptoeconomía. Prácticamente tendría que venir a decirles, señor Estado, aquí estoy yo, totalmente. Porque entonces el Estado va a tener la capacidad de saber qué compro, cómo lo compro, dónde lo compro, con quién transo, a través de quién transo, va a poder ver o conocer mejor mi perfil socioeconómico, por lo menos desde el punto de vista cripto, y entonces a partir de ahí, si ya tenemos noticias de que se han estado generando perfiles crediticios y perfiles tributarios desde el punto de vista de publicaciones en Facebook, imagínense qué va a pasar teniendo la información de transacciones con cripto. Entonces, ¿qué pasa? Es una propuesta interesante, novedosa, sería bonito, sería un reto total, pero también es un peligro sumamente alto para el derecho a la privacidad en Costa Rica. Muchas gracias, don Rafael. Don Adalid, ¿qué opina usted? Sí, bueno, en la misma línea que los otros compañeros, de hecho, en alguna ocasión yo manifesté hace muchos años que podría estar de acuerdo con ese tipo, digamos, de proyectos. Sin embargo, por supuesto que analizando más en profundidad, sí fue concluyendo que lo más probable es que sea una amenaza a la privacidad, lo que no necesariamente tiene que ser así, pero
sí es por supuesto que algo que a nivel tecnológico debe resolverse. Como lo había indicado anteriormente, hay que darle mayores recursos al ciudadano para que pueda tener una vida privada en el entorno tecnológico. Acordémonos que en la actualidad hay propuestas para que eliminemos el secreto bancario, para brindarle más acceso al Estado a nuestra vida privada. Hay mucho que resolver a nivel de derechos digitales. Entonces, por un lado, representa oportunidades, pero la gran pregunta es, si un proyecto así avanza, ¿en qué momento lo utilizan para amenazar la privacidad ciudadana, tratando de indicar que es simplemente para luchar contra la legitimación de capitales o contra cualquier otra cosa que el gobierno diga? Entonces, no es un tema menor, pero sin duda representa oportunidades. Muchas gracias, don Halid. Bueno, las monedas electrónicas un día valen, al otro día no valen nada, incluso desaparecen. ¿Qué consideran ustedes? ¿Debe el gobierno evitar que los costarricenses inviertan en esto? También le doy la palabra a don Julio. Muchas gracias. En la clase de tecnologías emergentes estuvimos hablando sobre esto y hablábamos que justamente todo el movimiento y la innovación que genera y permite que hay que tener metodología para analizar proyectos. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay proyectos duraderos, sólidos, respaldados, etcétera, etcétera. Hay proyectos que tienen simplemente la espontaneidad de que alguien llegó y dijo que está emitiendo una moneda y entró respecto de esto. Hay dos cosas acá, una educativa y otra que también es más educativa. La primera es esta. Solo participar en esto, y lo hablábamos en el evento anterior, el del año pasado, solo participar en este tema tiene un nivel de exigencia que por eso incluso recuerdo que ese día en el evento que no jugaba la selección, que tuvimos creo que 250, 200 personas conectadas, hablábamos de la necesidad de que teníamos que hacer una labor educativa sobre este tema, porque si no íbamos a pasar de estar, hasta que no sea adoptado de forma masiva por la sociedad, no va a convertirse en moneda o funcionar psicológicamente como funciona una moneda. El segundo punto, que más allá de la educación, tiene que ver con la ambición. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando alguien llega y dice, mire, voy a comprar una moneda porque en tal tiempo va a valer tanto. ¿Quién asegura eso? ¿Quién le dijo eso? Se lo dijeron, está usted siendo víctima de una persona que le está engañando. Por eso, cuando algunas personas me dicen a mí, miren, tratemos de cuánto invierto, en qué invierto. Primero que todo, compre libros, vaya a eventos, escuche clases, capacítese y luego cuando el día ya se sienta listo, compre $100 nada más. $100 para que usted sienta los vaivenes de la cotización y también sienta un poquito lo que es relacionarse con la tecnología. Esto no es un asunto de llegar y pensar que esas historias de alguien llegó y compró en pesetas y después se hizo multimillonario. Mejor, esos son casos excepcionales y de éxito, y además la economía normal no funciona así. Por eso hay que ver educación en un plano y educación financiera en el otro. Muchas gracias, don Julio. Don Rafael, ¿usted cómo opina sobre este tema? ¿Cuál sería su posición? Gracias. A ver, estamos hablando que este es un mercado volátil. Y debemos entender que este es un mercado volátil. Ya lo hablaba Julio en su exposición inicial. Voy a hacer un paralelismo. El mercado de valores también es volátil. Y no por el hecho de que sea volátil, el gobierno tiene que entrar a intervenir y proteger al ciudadano. Es parte del riesgo de la inversión. Lo hemos visto actualmente, las acciones de una empresa en el mercado de valores hoy pueden estar valiendo $1,000. Mañana pueden subir a $100,000 y pasado mañana pueden estar costando $1. Es parte del riesgo de inversión. Que el Estado venga a intervenir en eso, de ahí sería como prácticamente que el Estado intervenga en todo. Y generaría que la población en general se vuelva una población de cristal, que entonces que porque me subió, que porque me bajó, entonces el Estado intervenga. De ahí no, es parte del riesgo, es parte de la economía, es la oferta y la demanda, prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Decir que el Estado venga e intervenga en esto, me parece que no. No sería competencia como tal del Estado. Muchas gracias, don Rafael. Y en esta misma línea, a los dos expositores que no les he hecho esta pregunta, les voy a cambiar la pregunta.
en esta misma línea, que sería cómo evitar las estafas piramidales o esquemas Ponzi de monedas electrónicas donde familias y comunidades enteras lo han perdido todo. Don Adalid, ¿qué considera usted? María José, a mí me parece que debemos avanzar hacia el empoderamiento de la sociedad a través de la educación. Las personas son embarcadas en este tipo de proyectos porque carecen de la educación necesaria para tomar una buena decisión y saber gestionar los riesgos. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Capacitar a las autoridades, porque el problema es que como ellos mismos no tienen la información, ¿cómo pueden capacitar a la población? Entonces, por supuesto que uno esperaría que antes de lanzar una normativa como la que están proponiendo, pues tratemos de empoderar al usuario con educación. Y en ese sentido me parece que es muy importante seguir haciendo eventos de discusión de este tipo de temas. Y aunque no sabemos, por ahí vimos al señor Cristian Hess que nos hace una pregunta que cuál es el estado del proyecto, realmente todavía no lo sabemos, pero si llega a avanzar lo suficiente, por supuesto que nuestra comisión, la Comisión de Innovación Regulatoria, podrá hacer una solicitud al Colegio de Abogados para ver si tomamos una posición, porque la Junta Directiva podría tomar una posición, pero lo primero, por supuesto, que es una discusión con diferentes partes para tratar de buscar la mejor normativa posible. Muchas gracias, don Adalid. Don Juan Durango, ¿cuál sería su opinión sobre este tema? Respuesta corta, le dejo esa respuesta a don Julio Córdoba, por favor. Soy poco conocedor del tema de las estafas piramidales, yo sí sé que él ha estudiado bastante el tema. Y complemento lo que estaba mencionando Adalid, sí sé que en cuanto a la pregunta del señor Cristian Hess, sí sé que en el 2023 el Gafi va a venir a realizar una auditoría al país para ver si ya estamos cumpliendo con estas recomendaciones en cuanto a la regulación cripto. Por lo tanto, asumiría yo que este año ese tema debe quedar resuelto, de lo contrario nos veremos sometidos a posibles consecuencias con estas organizaciones. Muchas gracias, don Juan. Don Julio. Gracias. Para don Cristian, un saludo atento. Tengo libros suyos y los he disfrutado mucho. De verdad que es un honor que esté acá. El proyecto está ahorita asignado a la Comisión de Narcotráfico. Vean qué lindo. O sea, vamos a hablar de cripto en la Comisión de Narcotráfico. O sea, todo va oliendo cada vez más feo, ¿verdad? O sea, solo falta, o sea, no ni siquiera me tengo que hacer un chiste más sobre eso porque realmente es desesperante, desanimante. Sobre el tema Ponzi, es un delito, está jurisprudencialmente establecido que la estafa, como tal, la estafa tradicional, cuando se hace un esquema Ponzi, es lo que debe aplicar. Y como tal, básicamente, ¿qué es lo que está fallando? El Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un principio de oficiosidad y no necesita ni siquiera que nadie vaya y denuncie. Hay un montón de personas ahorita recorriendo comunidades, ya les hemos dicho, que van a Finca 4 Río Frío, Sarapiquí, a Cañas Gordas de Cotobruz, que van a Maquencal de Guatuso, que andan en Astuapiri y en Cariari, diciéndole a la gente que descubrieron los secretos del mercado financiero y le dice, debe $200 y tráigame 4 amigos que traigan 200 y otros 4 amigos que traigan 200. ¿Cómo se llama eso? Esquema Ponzi. ¿Qué hace falta ahí? Que el Ministerio Público actúe. ¿Por qué no lo hace? No sabemos. Y sobre esto, lo más importante es advirtámosle a la gente. El año pasado, y me disculpe que me extienda en esta contestación, el año pasado me entrevistaron en un programa de streaming sobre un esquema Ponzi que ocurrió con Piedras Verdes, algo así se llamaba el tema, y que ocurrió en Brasil. Y el nivel de descaro era estábamos hablando, estaba siendo entrevistado y explicando penalmente la situación y llegaban personas a decir, esa empresa quebró, pero en los comentarios, métanse ahora en esta, que esta sí es seria. O sea, llegaban a promover, o sea, teníamos el comité de víctimas posiblemente de público viendo el programa y llegaban a promover la que seguía. Entonces, ¿qué hace falta acá? Nada más que el Ministerio Público haga lo que tiene que hacer y yo creo que ya un montón de gente se va a curar porque lo están haciendo básicamente, se pasa de una empresa a otra cada vez que llegan y quiebran a un pueblo. Muchas gracias, don Julio. Y bueno, cambiando un poco la pregunta,
¿Qué piensan de la tolerancia vigilante del Banco Central respecto a los criptoactivos en la actualidad? ¿Es mejor tener eso o tener una legislación? Le concedamos la palabra a don Rafael para saber su punto de vista. Gracias. Gracias, María José. A ver, bueno, hasta este momento, bajo esta tolerancia, la criptoeconomía ha ido tomando cierta actividad y cierto avance en Costa Rica, que es lo que comentábamos hace un momento. Ya tenemos transacciones de bienes inmuebles, tenemos transacciones a nivel de bienes muebles con vehículos específicamente, tenemos transacciones relacionadas con garantías mobiliarias, tenemos transacciones relacionadas con fideicomisos. Prácticamente podemos decir, bueno, bajo esa tolerancia se ha ido moviendo y ha ido surgiendo este tipo de criptoeconomía. Con esta normativa, ¿qué pasaría? Si bien es cierto, normativamente hablando, empezaríamos a aceptarla formalmente, prácticamente sería como echarle un balde de agua fría. Entonces, ¿qué pasa? Es preferible, y es mi posición, es preferible tener, tal cual como estamos, esta tolerancia y no entrar a una normativa donde prácticamente va a asfixiar al criptoempresario aquí en Costa Rica, porque entonces vamos a asfixiar el traspaso de bienes inmuebles, el traspaso de vehículos, el traspaso de activos a través de figuras como fideicomisos, el tema de garantías, o sea, vamos a asfixiar todo. Ante eso, es preferible tener entonces esta tolerancia vigilante. Es mi posición y creo que sería lo mejor frente a una normativa que va a estrangular la economía. Claro. Muchas gracias, don Rafael. Don Adalid, ¿cuál es su punto de vista? Un poquito diferente al de Rafa, aunque yo creo que estamos en la misma línea, en el sentido de que me parece que, a ver, la tolerancia y vigilancia es arrogancia del vigilante, me parece que es mediocridad. Costa Rica debe aspirar a una mejor legislación. Entonces, donde yo creo que estamos en la misma línea con don Rafa es que él dice, esta legislación no, pero él como miembro de la Comisión de Innovación Regulatoria de lo que promovemos, él se es parte, es tratar de buscar que el Estado tenga la mejor normativa a través de diferentes procesos de debate regulatorio. Entonces, al final es eso, tenemos que buscar una mejor regulación para que la tolerancia vigilante no se convierta en inseguridad jurídica que aleje a los inversionistas, que es realmente lo mismo que está diciendo don Rafa. Entonces, es complicado porque cada vez más tenemos que atrevernos a señalar y decir, hey, esto está mal, Costa Rica merece un mejor futuro y no una tolerancia vigilante que me parece que es mediocre. Muchas gracias, don Adalid. Don Julio, ¿cuál es su perspectiva sobre este tema? Básicamente, para siendo muy concreto, entre lo que están proponiendo y como estamos ahora, mejor nos quedamos así siendo muy, muy en frío. Ahora, dos, de donde estamos aquí, propongamos algo que valga la pena, ¿verdad? Pero entre irme para el guindo y quedarme en la orilla, prefiero estar guindando, ¿va? O sea, me gusta más estar guindando que irme al hueco. Entonces, y sí, podemos aspirar a salirnos del hueco y a proponer algo que valga la pena. Perfecto, don Julio. Don Juan Durango, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Yo soy partidario de una regulación que otorgue seguridad jurídica. Me parece que si seguimos bajo la premisa establecida por el Banco Central, veo muy difícil que los bancos vayan a permitir el crecimiento del sector cripto en el país. Si bien, Rafa, como comentó, se dan transacciones de compra y venta de bienes muebles o inmuebles, se da a nivel de autonomía de las partes, un acuerdo entre privados. Pero la complicación llega cuando, como me ha pasado reciente, proyectos que me llegan y lo que me dicen jóvenes muy talentosos que ya llevan ciertos años en el sector, que tienen mucho conocimiento, dice, estoy desarrollando aplicaciones cripto para un proveedor en Europa, en Estados Unidos, ellos me pagan en cripto, pero el problema es cuando yo quiero ya convertir esas ganancias en dólares o en colones para yo pagar a mis programadores, para pagar el alquiler, para pagar mis obligaciones con la caja y demás. Hasta ahí llega el negocio porque los bancos de inmediato me bloquean y por más
trámites o documentos que yo trate de mostrar en el origen de esos fondos, se me ha complicado mucho. Entonces, es preferible que exista una regulación, a ver si los bancos flexibilizan un poco sus posiciones. Hay entidades que definitivamente desde la puerta le dicen no queremos saber nada de criptos, otros que al menos desean abordar un poco el tema y estudiar caso por caso. Pero yo creo que hasta que no exista un marco regulatorio serio que impulse, promueva el sector y que por otro lado pues establezca unas reglas claras, no se va a dar ese dinamismo que estamos deseando, al menos los que estamos en el sector. Muchas gracias, don Juan. La siguiente pregunta creo que es más que todo lo que han estado ya comentando sobre sus posiciones. Sin embargo, tal vez alguna respuesta concreta sobre qué consideran si la legislación propuesta favorece la criptoeconomía. Don Adalid. A mí me parece que la entierra, porque acordémonos que si no hay libertad, lo que hay es miedo de que una inversión vaya a ser aplastada por personas miopes que están tomando decisiones. Entonces, Costa Rica debe avanzar en dar libertad y sí, ser vigilante, tener regulación que permita que estas empresas que se dedican a esto, pues obligarles inclusive a que tengan una vigilancia con respecto a que en el caso de criptomonedas estén utilizando fondos provenientes de hechos delictivos. Y esa parte es interesante, porque tomando en cuenta las bondades que tienen, por ejemplo, criptomonedas como Bitcoin, donde inclusive hay programas para estar analizando dónde vienen los fondos, inclusive permite una trazabilidad todavía más fuerte de la que puede tener en una cuenta corriente normal. Entonces, ¿por qué no aprovechar las ventajas que tienen para promover este tipo de innovaciones sin tener una regulación tan restrictiva que simplemente haga que personas que quieren invertir en el país simplemente se vayan a El Salvador, se vayan a Panamá y dejar de ser competitivos? Es ahí donde Costa Rica debe avanzar hacia una normativa que atraiga inversión, porque eso es lo que requerimos y no personas que crean que van a estar vigilantes para ver si nos permiten en algún momento invertir. Me parece que no, y por eso es que los abogados tenemos que tratar de meternos más en estos temas para tratar de promover una normativa que esté a la altura de los tiempos y de la Costa Rica que queremos para el mañana. Muchas gracias, don Adalid. Don Juan Durango, ¿usted qué considera si la legislación propuesta favorece o no la criptoeconomía? Favorece el control y la vigilancia de la actividad, y para mí eso tiene una razón, y es que hemos sido reactivos y no proactivos en este sentido. Es decir, el ente regulador solo esperó hasta que el Gafi tocara la puerta para entrarle al tema, pero de resto en los últimos años ha hecho poco al respecto, y aquí de manera muy concreta quiero explicar el ejemplo de Colombia. Desde 2020 habilita el ente regulador un sandbox donde reúne a los diferentes exchanges que aplicaron a la propuesta y a algunos bancos regulados para que participaran entre ellos en un ecosistema controlado. Ya a la fecha ya se están viendo los resultados y ya el superintendente financiero anunció que para abril van a tener una regulación a través de todo ese caso de estudio que se realizaron entre bancos y exchange, una regulación que va a establecer esas condiciones para ese flujo de dinero entre los exchanges y los bancos. Me parece que fue un enfoque correcto, donde el regulador pudo estar presente en el ecosistema, en esa simulación, y de ahí sacar sus conclusiones y de manera proactiva favorecer al ecosistema con una regulación apropiada. Aquí hemos sido reactivos, no se ha de manera proactiva abordado el tema y solo esperamos a que el Gafi nos tirara aquí las recomendaciones para copiarlas, plasmarlas en una ley de narcotráfico, como ha establecido Julio, y estamos viendo pues las consecuencias de eso. Muchas gracias, don Juan. Don Rafael, ¿cuál es su perspectiva sobre este tema? Gracias. A ver, desde mi óptica considero yo, tanto no es el término favorece y no favorece, es tal vez burocratiza. Si nos damos cuenta, esta normativa establece una barrera de entrada a este tipo de actividad económica. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos generando que el mismo Estado genere barreras de entrada al mercado
a competidores y a participantes en este mercado cripto. Entonces, no es que favorezca o no favorezca, es que simplemente lo está burocratizando, está generando un montón de trámites a un mercado que por sí, por naturaleza propia, es dinámico. Entonces, prácticamente lo que viene es a extinguir el mercado, a apagar el mercado. Y tomando algo que hablaba Juan, es en relación con la capacidad reactiva que tenemos en este sentido. ¿Qué pasó con el registro de transparencia y beneficiarios finales? Y es que es algo que tenemos muy reciente. No pasó casi que prácticamente lo mismo. Tuvieron que sacar una normativa así de la nada y luego un reglamento que han tenido que ir modificando año tras año y dando prórrogas porque no se puede cumplir con la normativa que generaron. ¿Por qué? Porque fue una capacidad reactiva, no preventiva. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que vamos a hacer es eso, prácticamente burocratizar la criptoeconomía. Entonces, no lo favorece como tal. Muchas gracias, don Rafael. Don Julio. Yo tengo la duda si la normativa sería un homicidio culposo o un homicidio calificado. Por culposo me referiría a que la mató sin querer, o sea, no hubo intercriminis, fue una falta de deber de cuidado y mató la criptoeconomía. Por calificado sería por de manera insidiosa administrar venenos hasta producir el resultado muerte. O sea, había un deseo de que no hubiera criptoeconomía y lo que hicieron fue, utilizando ahí los métodos de Vladimir Putin, a punta de goticas, envenenar el proyecto. Entonces creo que el resultado va a ser muy malo si eso se aprueba. Muchas gracias, don Julio. La siguiente pregunta es respecto a la definición de activo virtual. ¿Cuál es su posición con respecto a la definición de activo virtual contenida en el proyecto? Don Juan Durango. Bueno, corto y concreto, inseguridad jurídica, como bien, y retomando pues todo lo que estableció Julio respecto a esa amplitud del concepto como tal. Y sumémosle además, que no hemos hablado mucho al respecto, de la resolución interpretativa de la Administración General de Tributación en relación con el tratamiento fiscal de los activos virtuales, donde establecen una definición diferente para un activo virtual, ¿no? Y donde por su naturaleza jurídica lo consideran un bien mueble de naturaleza privada, fungible, incorporal, digital, en forma de unidad de cuenta, creado mediante un sistema informático y utilizado como medida común de valor por acuerdo de los usuarios del sistema. Vemos que es otra definición. Entonces, ¿qué trae esto? Inseguridad jurídica para los participantes de la criptoeconomía y del ecosistema como tal. Esa definición tan amplia nos puede traer problemas, a diferencia de lo que está haciendo Europa en su reglamento del Consejo relativo a los mercados de criptoactivos, donde establece diferentes definiciones para cada tipo de criptoactivo. A unos llama ficha de referencia activos o las fichas de dinero electrónico, las fichas de servicio. Por lo tanto, cada interesado en invertir en alguna de estas fichas o operar alguno de estos activos, pues va a tener mayor seguridad jurídica. Eso es lo que podría como resumir en este momento en cuanto a las definiciones. Muchas gracias, don Juan. Don Rafael, ¿cuál es su óptica de esta definición de activo virtual? Bien, a ver, hablaba hace un momento acerca del principio de la neutralidad tecnológica, un elemento rector a nivel de legislación de nuevas tecnologías. La cuestión es que tenemos dos grandes extremos. Un extremo totalmente restringido, que es la normativa salvadoreña, que específicamente regula el Bitcoin como moneda virtual. Frente, del otro lado de la acera, este proyecto de ley donde prácticamente tenemos que cualquier cosa puede ser un activo digital. Cualquier cosa que tenga un valor, que se le asigne un valor. Entonces, ¿qué pasa? Está bien, hay que ser neutrales tecnológicamente hablando. Sí, pero una cosa es ser neutral y otra cosa es querer abarcar todo. Hay un dicho que siempre aplicamos que es el que mucho abarca, poco aprieta. Y aquí en este momento, si queremos meter todo, ¿cómo vamos a hacer para regular todo el mercado cripto? Entonces, el concepto en estos momentos es sumamente abierto, ya lo dijo Juan, tenemos una contraposición de conceptos a nivel de proyecto y a nivel de lo que ha tomado el Ministerio de Hacienda. Por ende, antes de lanzar un proyecto así,
yo creo que sería importante unificar criterios para efectos de no caer en ambigüedades y no generar esa inseguridad jurídica. Muchas gracias, don Rafael. Don Adalid, ¿cuál es su perspectiva? Sí, gracias, María José. En la misma línea de los expositores anteriores, me parece que sin duda es una definición demasiado amplia y, como bien le indicaba don Julio Córdoba, no sabemos si se hizo al propio o no, porque claramente la indicación de la GAFI con respecto a este tema, de verdad que es una definición un poquito más acertada. Sin embargo, a mí aún así me gustaría precisarla para tratar de dar mayores libertades. Entonces, uno dice, ¿por qué trataron de variar la posición y tener una definición tan amplia? Entonces, en esa línea lo que dice don Julio, ¿querían matar la criptoeconomía o realmente tenían buenas intenciones? No lo sé, pero definitivamente hay que revisarlo. Muchas gracias, don Adalid. Don Julio, ¿qué opina? Creo que me mantengo en el criterio de que quedó tan grande que prácticamente es todo y lo que va a hacer es simplemente matar el muñeco. O sea, no va a seguir el proyecto, y yo creo que ningún abogado de forma responsable le puede decir a alguien invierta en esos términos, salvo que sea una persona sumamente conectada y relacionada con las instituciones reguladoras, que llega y dice, no se preocupe, yo lo cuido, que yo soy su guardaespaldas del proyecto. Y lamentablemente ese es el sistema económico de falta de mérito que ha construido más bien oligarquías de relaciones en muchos países, y en lugar de una sociedad de economía de mérito, que es lo que estamos necesitando. Muchas gracias, don Julio. Bueno, ya se nos acaba el tiempo. Antes de finalizar, nos gustaría escuchar una reflexión final de cada uno de los expositores. Tal vez iniciamos con don Rafael. Perfecto, muchísimas gracias. Una excelente noche, tanto para la CELE como para nosotros. Creo que ha sido un tiempo donde estamos viendo la realidad de este tipo de economía totalmente novedoso, todo lo que es el ambiente cripto. Es importante tener presente que está bien, hay propuestas. Sí, lo importante de estos foros es que esas propuestas pueden tener o tomar una forma que vaya acorde a los principios de las nuevas tecnologías y a los principios legales. No podemos satanizar la criptoeconomía, las criptoactividades no las podemos satanizar. Están permitiendo que se mueva la economía en general. Tampoco podemos dejarlo a la libre. Tratemos de resguardar ese sistema ecléctico que tenemos aquí en Costa Rica. Regulemos lo que nos conviene y de una forma correcta. Creo que es lo más importante. Muchísimas gracias a todos. Para mí fue un gusto participar en este foro. Ojalá podamos seguir generando más foros en esta temática, en esta dirección, porque todo este tema blockchain, legal tech, fintech, todo este tema va a ir aumentando, va a ir creciendo y nos va a dar mayor campo de acción y de reacción. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Don Julio, ¿cuál sería su reflexión final? Muchas gracias. Agradecer a quienes nos han acompañado, y quiero pedirle a quienes nos han estado en esta noche, que sacrificaron el fútbol para estar acá y ha sido sorprendido por la cantidad de personas que nos acompañaron, decirles lo siguiente: el proyecto no va a ser aprobado en estos días, está empezando apenas a una comisión dictaminadora, la de narcotráfico. Acérquese en este momento, que estamos en tiempos electorales, es cuando todavía la persona que le pidió a usted el voto para diputado no ha cambiado celular, y todavía es posible que esta persona no la haya borrado usted del Facebook, y todavía hasta le hable. O sea, todavía usted está viendo como persona. Entonces, aproxímese a la persona que usted le dio el voto y le ayudó a ser diputado, y háblele de esto. Dígale, vieras que yo tengo, este tema me gusta mucho, tengo unas preocupaciones con un proyecto de ley, me gustaría que conversáramos sobre esas oportunidades, y tal vez incluso ilustre al diputado sobre un tema que posiblemente no conoce y sobre el cual va a tener que tomar decisión. Recordemos esto: la sociedad tiene personas que están organizadas para lo que es el cabildeo, la propuesta de proyectos. Usualmente las corporaciones lo realizan, grupos de presión realizan su cabildeo, pero la sociedad civil no. La sociedad civil no lo tiene. Entonces aquí estamos personas
relacionadas, estudiosos, algunos de ustedes serán inversionistas y que nos gusta este tipo de temas. Entonces es un buen momento para hablar con los tomadores de decisión para que en los próximos 4 años, si el que gane la opción mala o la más mala, tengamos una legislación correcta sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julio. Don Juan Durango. Sí, ya para concluir con una reflexión, Costa Rica tenemos mucho potencial, somos bendecidos por tanta innovación que generamos, por tanto talento, porque ahora los nómadas digitales quieren venir a trabajar desde las numerosas playas que tenemos, a trabajar incluso en el ecosistema cripto, pero la hiperregulación, la burocracia, la tramitología, este tipo de regulaciones, de imposiciones, es como si les amarráramos grilletes y cadenas en los tobillos a los innovadores, a los desarrolladores de tecnología, y les construyamos tapias cada vez más altas a detener esa carrera innovadora que llevan, y lo que nos deja en desventaja con respecto a otros países que sí se lo han tomado muy serio, este tema de competir a través de desarrollo tecnológico y la innovación, y que de manera proactiva pues ya nos tomaron ventaja hace rato, y nosotros hasta ahora estamos viendo qué hacer con todos estos temas. Muchas gracias, don Juan. Don Adalid. Sí, María José, primero que todo agradecerle a usted por el apoyo, digamos, en este evento. Estamos seguros que próximamente usted misma se incorporará, digamos, como expositor en este tema, tomando en cuenta que usted es una futura especialista en Derecho Informático. De la misma manera, agradecerle a todas las personas que eligieron estar acá, a pesar de que se encontrara, digamos, el partido de la selección. Esto es un tema del presente, a pesar de que se vea de futuro. Realmente, como digamos que el Colegio de Abogados presenta oportunidades para que podamos tener debates regulatorios, para que podamos incidir en la toma de decisiones basadas con proyectos vinculados con tecnología. Esto es algo que se encuentra dentro de la misión de la Comisión de Innovación Regulatoria. Cuenten con nosotros para acercarse, para presentarnos dudas con respecto a proyectos que podrían amenazar derechos digitales, porque sin lugar a dudas vamos a tomarnos este análisis con mucha seriedad, porque Costa Rica merece más análisis y menos personas que simplemente sigan, sí, estoy de acuerdo, porque una sociedad que quiera fortalecer su democracia debe fortalecer el debate sobre las ideas, y no hay finalmente ideas malas o buenas, sino ideas mal discutidas o que no se discuten. Entonces, nuevamente agradecerles. Me parece que este no va a ser el último evento que hacemos sobre este tipo de temas, así que cordialmente invitados a seguir las redes sociales del Colegio de Abogados para que puedan seguir tanto los eventos de esta comisión como de otras que buscan tratar de elevar el debate y tratar de brindarle a la sociedad costarricense el conocimiento de muchos especialistas que se encuentran a sus órdenes. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos nuestros expositores por este interesante debate de tan alta calidad. Muchas gracias a todos los que se conectaron y damos por finalizada la actividad. Buenas noches.